Muy buenas noches, distinguidos representantes del cuerpo diplomático acreditados en la República del Perú, señores congresistas, funcionarios, ministros, asistentes, estudiantes, docentes de la Facultad de Derecho. Sean todos cordialmente bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión nos congregamos a fin de presentar el libro, obra del doctor Fernando Calle Jaya, titulado Por la Democracia. Esta obra, que va a darnos cuenta esta noche previamente el doctor José Palomino Manchego, director de la Escuela Académica Profesional de Derecho, recoge el trabajo de décadas del doctor Calle Jaya, magistrado del Tribunal Constitucional, en el cual hace una serie de reflexiones, aproximaciones y demás también críticas y agudezas sobre la realidad peruana, en el plano jurídico, en el plano social, en el plano político. Sin más preámbulos, dejo con el uso de la palabra al doctor José Palomino Manchego. Buenas noches tengan todos ustedes, distinguidos miembros diplomáticos acreditados en la República del Perú, señores congresistas, señores profesores, queridos alumnos. Para la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Marcos es un honor tener esta noche al distinguido maestro universitario y magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Fernando Calle, quien por lo demás ha tenido la fineza de estar aquí en el viejo claustro sanmarquino para presentar en esta ocasión su reciente libro que ha salido a la estampa y que se denomina Por la Democracia. Más que presentación, las obras del doctor Fernando Calle son en realidad una representación, porque nosotros, todos los aquí presentes, conocemos la labor que desarrolla el doctor Calle desde hace ya muchos años atrás. Entonces, hacer una especie de comentario a la obra del doctor Calle merece prácticamente una especie de reciprocidad al amigo, al hermano fraterno y básicamente al magistrado que imparte justicia constitucional. Siempre he dicho que los magistrados, ya sean del Poder Judicial o ya sean del Alto Tribunal, como lo llaman en España, al Tribunal Constitucional, sus cartas de presentación son sus sentencias y naturalmente cómo piensa su talante académico. Y eso es importante, porque así se puede hacer un ajuste de cuentas andando el tiempo para poder ver cómo magistrados, por ejemplo, del Tribunal de Garantías Constitucionales, Constitución del año 79, y magistrados del Tribunal Constitucional a partir de la Constitución Política del año 93 han ido desarrollando de manera hermenéutica y creadora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y lo que era anteriormente los problemas peliagudos, vidriosos y delicados, como es precisamente los temas políticos, ahora también se complementan con las situaciones coyunturales. Y es ahí en donde uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, aquí presente, ha podido explicar sobre la base de un talante académico todo lo que ocurre en estos últimos años. Y por eso que yo me atrevo a decir de que estamos frente a un francotirador en el mundo académico que intuye el problema y que da soluciones, como lo voy a demostrar a renglón seguido,
desde el punto de vista de la problemática constitucional. Porque un magistrado, en términos generalizados, en la inteligencia de que imparte justicia, ya sea en el fuero común, ya sea en el fuero militar, y más aún en el Tribunal Constitucional, en el umbral del siglo XXI, tiene que manejar precisamente esa posición abierta, porque hoy en día la Constitución es abierta, en tanto y en cuanto todo lo que son doctrina jurisprudencial, precedentes vinculantes, lo que llaman los norteamericanos, ¿no?, una especie de stare decisis, ingresa al seno del entramado normativo constitucional precisamente para demostrar que el poder político o el poder demoníaco está prácticamente con una postura que en el fondo no se encuadra y no se alinea a los dictados constitucionales. Y uno de los temas precisamente que puede traerse aquí sobre el tapete es el tema de la reforma constitucional, en donde el magistrado Fernando Calle ha jugado un papel muy importante para poder entender este tema político, pero que merece una solución jurídica. Y así se desarrolla hoy en día la jurisprudencia creadora de los tribunales constitucionales en el mundo. Y una buena forma de hacerlo es básicamente con las sentencias. Y en complemento, cómo piensa, cuál es su punto de vista del magistrado. Y eso lo hacen, por ejemplo, los italianos. Si ustedes ven, el anterior magistrado de la Corte Constitucional Italiana, Gustavo Zalewski, al margen de sus votos singulares, de sus votos particulares o de sus opinions dissenting, tiene un libro clave que se llama El Derecho Dúctil y que ha servido como un referente hoy en día para hablar de un derecho constitucional en el umbral del siglo XXI. Y eso es lo que crearon, una vez más, repito, los italianos a partir de lo que se denomina el magisterio constitucional, en la inteligencia de que los jueces enseñan a partir de sus sentencias. Y ahí viene una frase lapidaria del maestro brasileño Miguel Reale, el creador de la teoría tridimensional del derecho. Dime cómo sentencias y te diré cómo interpretas. Entonces la interpretación constituye hoy en día básicamente una especie de núcleo duro que le pone el freno, que le pone el contrapeso al poder dantesco y al poder demoníaco. Y ahí es donde precisamente juega un papel muy importante la labor fecunda de los jueces constitucionales, sus obras y naturalmente su jurisprudencia. Igual sucede en España. Uno de los últimos magistrados del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón, antes que asuma la presidencia, publicó un libro clave para poder entender el tema de la problemática del control constitucional. Y así se llama precisamente el control constitucional en Europa, referido básicamente a los modelos checoslovaco, al austriaco y al alemán. Y eso es lo que está haciendo también en el Perú, no solamente con este libro el doctor Fernando Calle, sino también con otros libros que están en el telar y que ustedes lo van a ver pronto seguramente. Y desde ahora le pido en el viejo claustro sanmarquino de que cuando salgan sus otras obras, especialmente sus votos singulares o votos particulares, San Marcos tiene las puertas abiertas al magistrado Calle, por los votos razonables, por los votos que tienen fundamentación jurídica y, por cierto, también para demostrar la independencia de la judicatura. Muchas veces lo que llamaba Peter Herle las ventanas abiertas en el tiempo, en la inteligencia de que cómo estos votos singulares o votos particulares que un magistrado piensa y es uno, andando el tiempo se impone a la mayoría, que son 6, simple y llanamente porque hay muchos jueces que no intuyen el problema. Y la ventaja que tiene nuestro homenajeado esta noche es que su talante académico y su paso por el ejercicio de la profesión le permite intuir los problemas, le permite básicamente desarrollar un campo de acción hermenéutico que a la postre, yo estoy seguro, de acá a 10 años, por cuanto hay que decir una vez más que el tiempo es juez de jueces, no lo duden,
esos votos seguramente van a formar parte ya de todo el puñado de jurisprudencia constitucional en estos últimos tiempos. Y cuando hablo de problemática, naturalmente eso está aquí dentro del libro, dentro de lo que él ha denominado con una denominación o con un rótulo que se llama por la democracia. ¿Por qué? Eso ya proviene del mundo helénico, proviene de los griegos, que no solamente hablaban del Piscis, del nomos, de la paideia, sino también de la democracia, democratos, o sea, el ejercicio legítimo que tiene el pueblo. Y a partir de ahí se pueden dar una especie de diversas avenidas. Una democracia, por ejemplo, de corte liberal, de corte social, una democracia económica, y cuántos subtipos o cuántas subespecies y unis más de democracia, para poder entender dentro de lo que él ha desarrollado los problemas constitucionales, los problemas sociales, los problemas políticos, precisamente las situaciones coyunturales que se van dando ahora más que nunca en el umbral del siglo XXI, en donde el derecho constitucional ha ido avanzando de manera meteórica, pero también con un freno y un contrapeso que le impone el control de convencionalidad, o sea, las sentencias que provienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ese derecho constitucional, que tiene a su turno diversos segmentos, diversos problemas, nuestro homenajeado ha desarrollado una especie de problemas escogidos. Y yo el tuntum voy a sacar dos, porque más que yo, naturalmente, el que tiene que hablar esta noche y a quien le damos la bienvenida es el magistrado Kay Ayén. El primer problema, que ya se dejaba notar hace muchos años atrás, y que yo le voy a decir, nunca se lo he dicho públicamente ante este selecto auditorio, el tema de la Asamblea Constituyente, que para mí constituye su, vamos a decirlo así, su criatura predilecta de Fernando Kay. ¿Por qué? Porque ha sido luego de 12 años de dictadura militar que nosotros, a partir del 28 de julio de 1980, prácticamente damos una nueva vida política al Perú. A partir de esa constitución, sobre la base de la presidencia del siempre recordado octogenario Víctor Raúl Haya de la Torre. Y por cierto también con toda una pléyade de una clase política de lujo que sentó meridianos y paralelos, y que tanto él como yo coincidimos que la Constitución del 7-9, sobre la base de una cláusula pétrea, eterna e inmutable, que la crearon norteamericanos en Filadelfia, debe devolver. Claro está, templando las cuerdas. Claro está, teniendo al frente nuevas instituciones económicas, políticas y por cierto también la mira y la perspectiva de lo que dimana el Tribunal Constitucional. Entonces ahí tenemos en el libro una lectura obligatoria básicamente para los estudiantes aquí presentes, la Asamblea Constituyente. Porque una Asamblea Constituyente no es un órgano colegiado desde el punto de vista político. Una Asamblea Constituyente, a la hechura de Benjamín Constant o a la hechura de Sieyès, camina en función de un pouvoir constituent. Y ese pouvoir constituent es precisamente el pueblo. Por eso que yo siempre insisto a los alumnos de que en las constituciones se galvanizan en su parte dogmática, en su parte orgánica, por ejemplo, derechos fundamentales, por ejemplo, Congreso bicameral o unicameral, pero no hay asambleas constituyentes, ni mucho menos las asambleas constituyentes van a estar como están los congresistas 5 años, dimanando leyes, no, son situaciones coyunturales, y esa situación coyuntural fue precisamente lo que nos llevó a nosotros para que volvamos a la democracia constitucional en 1980. En consecuencia, una asamblea constituyente que se pide hoy en día a gritos para poder darle el ayornamiento que requiere el Código Político del año 93, porque toda constitución, como ha dicho García Belaúnde, es hija de su época y fisiológicamente envejece. Entonces, ¿qué necesita? Necesita artillarla. Pero como el poder político, el poder dantesco, el poder demoníaco, muchas veces le pone frenos y contrapesos a este tipo de decisiones, en consecuencia, los tribunales constitucionales en el globo terráqueo, ahora Perú,
artían silenciosamente a la Constitución, a partir especialmente de lo que también crearon los norteamericanos sobre la base de lo que dice la Supreme Court, las cláusulas desde el punto de vista intangibles y por cierto también los derechos adquiridos. Entonces todo esto permite básicamente demostrarle al poder político de que no es necesario que se lleve a término porque ellos no lo quieren, una asamblea constituyente, pero el canon, la fórmula, el menú o la receta debe ser esa. ¿Por qué? Porque se requiere una tradición constitucional. En consecuencia, los aportes que hace al tema de la asamblea constituyente el doctor y maestro universitario Fernando Calle, naturalmente constituyen líneas reflexivas, dignas de ser estudiadas y naturalmente propaladas en el mundo académico. Y eso lo estoy haciendo ya desde hace 2 semanas, cuando tuve la fineza de obsequiarme este libro, que sugiero también a todos ustedes la lectura obligatoria, especialmente a los alumnos que aquí están escuchando de manera atenta. El segundo segmento, y con esto cierro el círculo para escuchar al maestro Fernando Calle, es el tema de la milicia. El tema de la milicia que en su momento yo tuve la suerte de hacerle una entrevista en el Tribunal Constitucional y que ustedes lo pueden ver en la revista jurídica que forma parte del suplemento del diario oficial El Peruano y que va a caballo con el tema de los votos de los militares. Entonces, Fernando habla, entiende, intuye el problema no solamente como magistrado, sino como un homus políticos, porque todos somos políticos a la hechura de Aristóteles. Es cierto que el Tribunal Constitucional resuelve problemas políticos, problemas espinosos, problemas vidriosos, pero le da una solución jurídica. Entonces, a partir de ahí es donde el tema de la jurisdicción constitucional, el maestro Fernando Calle entiende de que debe ir de la mano con el tema de la jurisdicción militar, en la inteligencia de que esa jurisdicción militar se ha plomado hoy en día en el umbral del siglo XXI. Esa jurisdicción militar hoy en día tiene una concepción anatómica sobre la base de lo que es un derecho a la defensa, sobre la base de las garantías del debido proceso. Y lo acabo de decir públicamente en un congreso internacional en Brasilia, donde tuve el honor de ser invitado por el Tribunal Superior Militar, que hecho sea de paso, vienen ahora en el mes de diciembre para celebrar también, según he escuchado, otro congreso, no solamente en Chile, sino también aquí en el Perú. Y sobre estos temas, y todo lo que Fernando Calle dijo en su momento, hoy en día ha sido recogido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiere decir esto que la jurisdicción militar hoy en día tiene un ropaje y un pelaje constitucional que naturalmente conserva el tema de la disciplina. Eso es inevitable. Las ordenanzas carolinas, por ejemplo, de Carlos III, las ordenanzas de Carlos V, las ordenanzas de Alejandro Farnesio, que se dieron a través de la historia, hoy en día tienen que ser encuadradas y moldeadas sobre la base precisamente de lo que es el debido proceso. Y ahí están los aportes silenciosos y modestos de Fernando Calle. Y el último utensilio que va a caballo con lo que acabo de decir de la jurisdicción militar es el tema naturalmente del voto de los militares, en donde también hemos coincidido, hemos dialogado abiertamente y el tiempo le ha dado la razón a Fernando Calle. ¿Por qué? Porque esto ya es vox populi en el sentido de que la milicia también puede gozar del derecho a elegir y el derecho a ser elegido, como es en Europa, moneda común, moneda corriente, y en donde naturalmente votan, ¿no?, por correo electrónico. Y aquí los militares también tienen sus derechos civiles. ¿Por qué? Porque la milicia, en tanto y en cuanto es un poder militar, está supeditado al poder civil. Y porque la milicia es su turno también, en la inteligencia de que tienen un reconocimiento constitucional, pocos países lo tienen en el globo terráqueo, artículo 139, inciso primero, ¿no?, la excepción que tiene la jurisdicción ordinaria, una es la arbitral y otra es la militar, hoy en día se ha moldeado, ¿a dónde? Al mundo globalizado. La profesionalización de las armas se deja notar claramente hoy en día, porque ya el tema de las guerras,
el tema de las batallas, prácticamente se está quedando en sus cuarteles de invierno. Y una buena prueba de ello es lo que ha sucedido el día de ayer, porque se puede estar a favor o se puede estar en contra. Pero un Estado de Derecho en donde, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo interpone una demanda de amparo y naturalmente el Tribunal Constitucional ha entendido de que la objeción de conciencia, si bien es cierto que no está galvanizado en el texto constitucional, ya lo dijo en su jurisprudencia el Tribunal Constitucional. En consecuencia, todo esto tiene que ir en sintonía y al compás de lo que dice ¿quién? Un Tribunal Constitucional. El libro, naturalmente, da para más comentarios, pero yo solamente quería traer estas glosas a colación porque más que venirme a escuchar ustedes a mí, naturalmente han venido a escuchar al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle Hayén, a quien le damos la bienvenida en la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias. A continuación hará el uso de la palabra el doctor Fernando Calle. Previo a ello, algunas glosas sobre su desarrollo profesional académico. El doctor Fernando Calle Hayén es jurista y profesor universitario, magíster en Derecho Constitucional y doctor en Derecho. Ejerce la docencia a la par con la labor de magistrado constitucional en las universidades de San Martín de Porres, el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN, la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional, la Universidad a las Peruanas y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, el doctor Calle Hayén ha sido distinguido con la mención de doctor honoris causa y profesor visitante de la Universidad Nacional Particular de Iquitos, el doctor honoris causa de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y entre otras obras, el doctor Calle tiene publicadas por la defensa del pueblo, artículos selectos, Nuestra época, nuestro destino, y 3 propuestas de reforma constitucional. Dejo con el uso de la palabra a nuestro homenajeado, el doctor Fernando Calle. Doctor Palomino Manchedo, representante esta noche de las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señor embajador de República Dominicana, señor embajador de Indonesia, señor embajador de la República Hermana Bolivariana de Venezuela, querida embajadora de Nicaragua, representantes de las delegaciones de distintas delegaciones alemanas, señor exministro de Justicia, doctor Fausto Alvarado, señor expresidente de la Cámara de Diputados, doctor Luis Alvarado Contreras, señor ex vicepresidente del Parlamento Andino y ex parlamentario, doctor Wilder Bendezú, señor miembro consejero del Consejo Nacional de la Magistratura y expresidente, doctor Gonzalo Núñez, que nos honra con su presencia, almirante Carlos Mesa, presidente del Consejo Supremo Militar, como el general, nuestro gran amigo, indiscutiblemente, y miembro también, dicho sea de paso, Orlando Tafur, del Consejo Supremo Militar. Digo esto, mis queridos amigos, sobre todo a los estudiantes de San Marcos, estudiantes de las distintas universidades, señores profesores de San Marcos, de 461 años de la vida histórica de América Latina. Y no puedo avanzar sin antes hacerles una confesión que la tendría cualquier modesto profesor como el que está ante ustedes. Esa sensación demasiado honrosa de lo que significa, José Palomino, dirigirse en el aula de San Marcos. San Marcos, que representa la historia desde el inicio, si se quiere, a través de lo que fue la República, la colonia y lo que es la trayectoria de toda esta América morena y mestiza. No cabe en la vida de un profesor
el no tener la posibilidad de ser condecorado en el hecho de estar en una aula sanmarquina dirigiendo la palabra. Hablar en San Marcos es hablar en toda nuestra América morena, en toda su historia, en todas sus luchas, en todos sus combates. Por eso yo agradezco a José Palomino y al señor decano, que según me informan, y a los estudiantes, están de alguna forma negociando para que no se tome el local hoy día, como que está por una razón justa y una lucha universitaria. Sé que están los delegados reunidos y que lógicamente bienvenidos si se hace la toma, porque será un recuerdo y aquí quedaremos, justificando lo que en realidad es también la expresión sanmarquina y una larguísima trayectoria en la defensa de las libertades y en la proyección fundamental de lo que significa el fuero autónomo de la universidad, desde el derecho de Thatcher hasta el derecho de la garantía de significar que la autonomía universitaria, doctor Palomino, significa, a este modesto entender, la autonomía académica, la autonomía consecuente administrativa, la autonomía en el manejo y entendimiento con sus estamentos universitarios, pero la delicadeza fundamental de que no es autonomía manejar mal los fondos que vienen del Estado, que son estrictamente para el servicio de los alumnos y los estudiantes y la vida académica de una universidad. Y comprenderán vosotros que quiero empezar por lo último que comentó Palomino Manchego con relación a los consejos supremos militares o la presencia en mis artículos que tienen un tiempo de lo que defendía y entendía para poder incorporarnos después de tantos años desde el inicio de nuestra vida republicana a entender lo que significa una convivencia institucional en la que los valores y sobre todo el trato pacífico para ello desarrolla que nos entendamos. No podemos olvidar nosotros que desde la llamada era aristocrática tuvimos un desbalance con la presencia del militarismo. No hablo por si acaso de las instituciones castrenses como tal, hablo de la degeneración de algunos integrantes de estas instituciones que generaron golpes y golpes de Estado en América Latina, interrupciones constantes, y naturalmente demuestra la historia y la riqueza del Perú que la angurria fue la que de alguna forma hizo que estos señores sean traidores a su juramento de respeto a sus instituciones y de lealtad a la Constitución. Y por eso es que de alguna forma entendía también lo que pasó después del Tratado de Versalles, y asimilaba y decía: si el ejército prusiano, tan respetado, de una estirpe castrense, para él los efectos de lo que había significado para la Alemania de ese entonces, las derrotas y el maltrato, de un tratado que además sirvió de alguna forma como pretexto para que posteriormente se ingrese a una etapa también, a decir de muchos, negra y lamentable en la Europa de esos entonces, después del ensayo de la Guerra Civil Española, que generó también una dictadura larguísima hasta su recuperación y que todos nosotros recordamos o conocemos por historia. Nos encontramos en que en el análisis dicen cómo hacemos para compensar de alguna forma este maltrato institucional y este desentendimiento que podría presentarse. Y es cierto por eso que de alguna forma no solamente, y es agradable conocer que se haya hecho realidad el voto a los militares, pero hay una parte que falta, doctor Palomino, y es la que cómo participan en la vida política, con qué tipo de derechos también. Y esto tiene que ver con algo que durante algunos tiempos y está en debate todavía a resolver en la Corte Constitucional, y me refiero a las famosas AFPs, las leyes de pensiones, que tendrían que ver con lo que significó que quien, siendo militar, asumía una elección política en Alemania, ponía su kepi, su uniforme, su polaca y se iba a la actividad política, jamás en el entendimiento dentro de la institución castrense. Y de ser elegido,
tenía naturalmente que pasar los años al servicio de su país en la vida legislativa y en el ejercicio de la política, y de llegarle por su consecuencia de respaldo popular la constante de un retiro, se retira con la pensión que le correspondía cuando dejó el uniforme, si era soldado, teniente, capitán, lo que fuera. A diferencia de lo que ha evolucionado en la 19.990, en el transcurrir y la presencia de la 2530 en nuestro país. Y es que ahí va un avance de lo que significa en la Carta Política del Perú, ratificada en otro numeral, con el artículo 60, en cuanto a que los cargos políticos y de confianza no son parte de la carrera administrativa. Y dejo una inquietud a quienes son legisladores, que si no son parte de la carrera administrativa habría que analizar la calidad del tipo de pensión que pudieran asimilar dentro de esta evolución que significa la carrera, ya que se hizo desde Castilla, para efectos de que el empleado típico público, siempre maltratado en nuestro país, pudiera tener un alcance. Por eso es que la Constitución Política del Perú dice que un ciudadano es libre de entrar y salir de cualquier tipo de sistema pensionable. Pero ello juega un enorme papel con lo que acababa de decir de cómo hacemos en la evolución del tiempo para que esta separación que hubo con los años y el vaivén de permanentes dictaduras a las Fuerzas Armadas con los civiles en el desarrollo del respeto a la institucionalidad. Y pasa por el hecho en que algo que falta en nuestro país y que se expresa con enorme voluntad en la vida universitaria como profesores con los alumnos, es el hecho fundamental de que exista vocación sobre lo que se quiere uno realizar en la vida. Lo vemos cuando hablamos de los déficits en la justicia, del Poder Judicial o del Ministerio Público. Los vemos cuando en los foros se comenta y qué sucede. Cuando hay un miembro del Ministerio Público o del Poder Judicial que están pendientes del horario y pareciera que quieren que llegue el criminal a decirle aquí estoy, yo soy el criminal. Y no hay vocación de investigar. Y en el Perú no hay vocación de sancionar. Por eso tenemos la impunidad, que es la que de alguna forma arrastra y desgracia la vida institucional de la República. Por eso es que consideramos, y cuando se generaron en América Latina como consecuencia además del esfuerzo de Kelsen, antesala de la Segunda Guerra en Austria, de lo que se llamó las Cortes Constitucionales, demuestran al mundo su importancia porque al arrasar el nacionalsocialismo, el eje en la Segunda Guerra Mundial y a inicios de ella, se clausuraron naturalmente todas las Cortes Constitucionales de Europa. Y paradójicamente, o coincidentemente, si se quiere, con lo que estamos esta tarde o esta noche explicando, vuelven a renacer después del desembarco en Normandía, progresivamente cuando se recuperan las instituciones democráticas en los pueblos europeos. Y nacen con el nombre de Cortes Constitucionales. Sobre ellas se generan las Cortes de Derechos Humanos Europeas. Sobre ellas se generan toda esta institucionalidad del control sobre el poder político para evitar lo que dijera Jean-François Rebel en alguna oportunidad, la tentación totalitaria. Y eso es lo que desarrolló y permitió que ya por la década o postdécada del 70 entendamos que necesitábamos de alguna forma un control concentrado en nuestros países. Alguna vez un ilustre magistrado que presidió la Corte Suprema decía, y nos encontramos de casualidad, que hay que hacer una sala adicional en la Corte Suprema y disolver, una expresión muy romántica de los tiempos del 90, disolver, aunque la palabra es indicada a veces, ¿no? Disolver el Tribunal Constitucional. Como este artesano del derecho nunca había ejercido un cargo público, debatiendo con él le decía, si se trata para bien, disolvámonos primero nosotros, renuncia tú, renuncio yo, y que se construya naturalmente el esfuerzo de una corte como la Supreme Court americana con facultades de casación constitucional. La respuesta la conocen ustedes, cuando se afronta así, nunca más tocó el tema de la posibilidad de disolver el Tribunal Constitucional. Viene entonces la razón de por qué fortalecemos las cortes militares. Me tocó un papel llegar
al Tribunal Constitucional cuando pretendían ciertas corrientes debilitar totalmente la justicia militar. Y aquí está el almirante Mesa presente, que agradezco su presencia. Y le agradezco mutuamente, porque la intención mía fue hacerlo vitalicio, pero bueno, por decreto ya han cortado la orden del Tribunal Constitucional. Y en ese momento se discutía como una pretensión totalmente ajena de lo que significan los delitos de función con lo que podrían ser los delitos comunes. Claro que había que ordenar, pero desaparecerlos, quitarlos sin respaldo. Además, lo gracioso, lo curioso en nuestro país, si los jóvenes van a prestar atención, es que quienes, por ejemplo, pretenden disolver, atentar contra las Fuerzas Armadas, atacarlas y presos, han servido incondicionalmente cuando han estado en el poder los militares. Qué cosa paradójica. Como el caso del señor Fujimori, que quienes más quieren su muerte, quienes más quieren que no salgan, quienes son los que han sido pensionistas quizás en su gobierno. Y quienes de alguna forma hemos pasado desde nuestra adolescencia, prisión, mortificación, y hablo primero de la dictadura militar, que duró 12 años, en la que nos enfrascamos desde adolescentes con ilusión a enfrentarnos y para que vuelvan las libertades en las universidades y en el teatro de la vida política nacional, y en la segunda etapa de la autocracia que vivimos en la década del 90. Cerrado ese ciclo, quienes más fuimos torturados, maltratados, decimos, no, hay que convivir, hay que hacer una patria grande, hay que entender a los militares porque ellos no tienen la culpa, hay que institucionalizarlos, y a quien de alguna forma pecó, si es posible, hay que perdonarlos, porque en la bandera del progreso no puede existir la palabra odio ni rencor si queremos constituir la nación verdadera para todos los peruanos. Por eso nacen en esas épocas las salidas que podíamos dar. A José le ha inquietado la Asamblea Constituyente, le ha inquietado a muchas personas que hoy ven como una posibilidad. Con alguna autoridad, mis queridos amigos, porque fue el planteamiento que sostuve tenaz y perseverantemente para tener una salida en el momento en que tuvimos el conflicto de la antesala del tercer periodo del señor presidente Fujimori. Y que naturalmente me cupo el honor de ver alguna salida cuando vino el señor presidente Gaviria, que en ese momento representaba a la Organización de Estados Americanos. De recorrer distintas ciudades nuestras, controladas inclusive por quienes creían que la subversión era el camino de una solución. Y lo digo porque aquí comparto con González Núñez a veces encuentros de discrepancias ideológicas dentro del foro que compartíamos en la lucha por el retorno, de alguna forma, al entendimiento civil y democrático. Y eso permitió que escuchésemos a los muchachos en Huamanga, escuchemos en distintos lugares del país y conversemos. Porque los estudiantes, los jóvenes, claro que saben conversar. Lo que no pueden admitir es que cuando preguntan a quien tiene una alta investidura, lo que no pueden permitir es que cuando preguntan a alguno de sus derechos, todo el mundo que ocupa un alto cargo guarde silencio y no responda nada. Y creo que la primera tarea de quien tiene una alta investidura es responderle al pueblo todo aquello que quiera conocer dentro del campo de su función. Y por eso estamos aquí, con satisfacción y con honor. Yo felicito y agradezco a los amigos que acompañan esta noche, sobre todo a los señores embajadores, porque no es broma esto de la toma, ¿no? Bueno, no es broma. Pero lo que más miedo tiene es el almirante Mesa, está preocupado de que Pero miren ustedes, la Asamblea Constituyente en ese momento, y quiero que lo entiendan los jóvenes, había un debate que podría, una pregunta que siempre se hacía: ¿es posible una constituyente paralela a un parlamento? Muchos decían que no. Yo interpreté que sí, y lo interpreté porque había pasado un fenómeno similar en Colombia en la década del 90. Si mi memoria no me traiciona, puedo equivocarme en el frente, pero no sé si fue el Frente de Liberación Nacional, todavía no estaba la FARC, digamos, en el camino.
y producto de lo que por historia conocen los muchachos en ciencia política, de la división de los liberales y conservadores, luego de que asesinaran al líder Gaitán, se generaron en Colombia estas corrientes que fueron al campo a pelear y a no entenderse en la vía democrática. Siendo presidente Gaviria, el Frente de Liberación Nacional tomó la Corte Suprema de la República. Y eso motivó que algunos magistrados supremos naturalmente, voluntariamente perdieron la vida porque pensaron que iba a haber una Corte Popular. Se adelantaron a los acontecimientos. Tranquilizada la cosa, la clase política colombiana tuvo lo que explicaba yo en la cumbre árabe, que justamente va a dar lectura. Con gratitud he recibido la satisfacción de un cable del exterior como otros, que enterados por el peso que tiene San Marcos han expresado su felicitación, pero expresaba aquello que justamente es virtud de una clase política que ha sufrido, que sabe lo que es intentar buscar la libertad a pesar del pago de la propia suya, y es el olfato político. Y el olfato que tuvieron y reacción en Colombia, claro, de una larga tradición democrática en la cual se entendían los liberales con los conservadores, de una inmediata reacción y decir, hay que poner de inmediato un artículo en la Constitución para no hacer, bien ha dicho el doctor Palomino, casi todas las constituyentes en América Latina son extraconstitucionales, no están en la Constitución. Han sido salidas bruscas, salidas de transición, salidas de entendimiento, como fue la negociación entrecomillado dentro de la vida democrática y entendimiento del gobierno del general Morales Bermúdez, jefe de la segunda fase del gobierno militar, con las fuerzas civiles, para llegar a la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1979. Como fue el llamado Congreso Constituyente de 1993, generada por la presión de los pueblos en la Organización de Estados Americanos, a la que el presidente Fujimori cedió y accedió y convocó al Congreso Constituyente, que tiene sus peculiaridades, que por razones obvias comprenderéis vosotros del cargo que ocupo, no puedo ingresar más allá de lo que podría entrar al terreno político. El almirante Mesa sería el primero que me denunciaría. Entonces, yo lo que quiero ahora explicar es que sí es factible, sí es posible. Colombia lo puso, y la Constitución de 1991 de Colombia trabajó paralelamente una constituyente con su parlamento. Terminada la constituyente, porque ésta la estableció y porque ya era prácticamente vencido el periodo, se disolvió las cámaras y se convocaron a elecciones ya dentro de la nueva constitución que rige hasta hoy en la hermana República de Colombia, y que de alguna forma pacificó los momentos que se vivieron, enorme crisis, y como ustedes saben incluso de un avance tremendo del narcotráfico que creó con los Estados Unidos el conocido Plan Colombia, y que ojalá llegue a un entendimiento dentro de estas negociaciones con la FARC y todo, en aras de la paz de los pueblos hermanos de Indoamérica. Pero vamos entonces a entender por qué pensaba, y lo digo de alguna forma, por qué no se pudo hacer en esa oportunidad. ¿Por qué decían algunos no? Y fíjense ustedes cómo es la vida. Un congreso que decía no, que al final se cerró. Al final de alguna forma tuvo un paréntesis, en el que, si se acuerdan, habían congresistas que decían, ¿cómo hemos pasado un año? Yo he hecho un contrato para mi carro por 5, que me indemnicen. Porque ¿cómo se va a cortar así mis aspiraciones? Ya tengo mi casa en La Molina, y ¿quién va a pagar el préstamo? Pero no se pensaba en el tema de Estado. No se pensaba en lo que sí entonces es factible. Diera la impresión, saben, con todo cariño les digo, de lo que yo veía, diera la impresión que quienes están en el Congreso sentados dentro de un partido dicen, no, si ahorita hay una asamblea paralela, van a surgir nuevas figuras políticas. Yo no puedo ir allá, estoy sentado acá, ¿qué hago? La ciudadanía va a prestar su atención en la asamblea, y si estoy sentado aquí, ¿qué hago? Va a destacar el otro, y cuando haya elecciones puedo perder de repente mi posibilidad y hay un nuevo liderazgo. Porque se han escuchado decir, se han escuchado decir que de no haber Congreso, una constituyente, claro, porque los que ya no estamos ahí podemos ir ahora. Es natural en la debilidad humana, pero un poco injustificable cuando estamos pretendiendo construir una nación
que no cometa, como dijera Basadre, un país naturalmente de oportunidades perdidas. Entonces, como lo digo a quienes me preguntan, porque yo no sé por qué en los últimos tiempos, no solamente el doctor Palomino, no sé sus cercanías o inquietudes políticas de hoy día, pero como yo soy el autor de esto, me preguntan, ¿y se puede la constituyente? Se puede. Yo digo, lo que se tiene que hacer es evitarla ahora, a diferencia de lo que escribí, evitarla en lo posible. Y para ello hay que ingresar a que el Parlamento cumpla su responsabilidad dentro de los alcances que tiene para hacer las reformas necesarias dentro de este mecanismo, para evitar que surja en un país como el nuestro, en que se ha generado una de las razones que puede malograr el destino de la República, que es una descentralización que de provincias se convirtieron en departamentos y departamentos tienen el nombre de regiones. Y tenemos 25 líderes regionales, sin partido político, con dominio autónomo quizás hasta de lo poco que puedan tener dentro de la descentralización económica, pero que definitivamente comprenderán que no es lógico que se pueda llamar una verdadera descentralización de esa naturaleza. Entonces, tenemos una necesidad de reforma estructural del Estado, porque si no avanzamos hacia ello, van a surgir los revocadores, cuidado. Y no me van a negar alguno de ustedes que si alguien le dice, das tu firma para revocar al Congreso, si pudiera darle 2 se la da. Y naturalmente, si no tienen olfato político y eso llega, vamos a tener en cualquier momento, en los meses que pasan, una enorme congestión sin salida política, y tendré que respetar tanto el jurado como los que han presentado a hacer uso del instrumento que está en la Constitución del referéndum, que hay que analizarlo en su momento porque no de repente es lo más utilizable. Y si eso no se observa, no se mira, vamos a llegar a un conflicto en el que pudiera entorpecer el desenvolvimiento de la vida democrática del país, no porque no sean herramientas que no están en la Constitución, porque una cosa que también tenemos que darnos cuenta, doctor Palomino, es que muchas veces escuchamos incluso a periodistas de alta capacidad, cuando se habla, por ejemplo, de que se cierra el Parlamento dentro de las facultades y las condiciones y los alcances que dice la Constitución, dicen es antidemocrático, es inconstitucional. Pero si está en la Constitución, si el mecanismo está dado dentro de este híbrido que tenemos nosotros, de un híbrido legislativo y ejecutivo, está puesto ahí, está señalado ahí. Entonces, si lo han puesto los constituyentes, es una salida constitucional. Y entonces vemos nosotros que si esto no sucede, puede venir de las regiones un grito constituyente. Por eso es que cuando el doctor Palomino, que veo que ya no es el único, está resultando admirador de una asamblea constituyente, yo que asumo la responsabilidad de haberla generado en el sentido emocional y académico durante tanto tiempo, tengo miedo. Honestamente tengo miedo. Y digo, tratemos de evitarla. Tratemos de evitarla, por eso invoco a la clase política que está gobernando o que esté en la función de legislador. Hagamos lo posible para que esto no suceda. Hagamos lo posible para que se entienda que los tiempos son distintos, que los jóvenes hoy piensan en el cambio climático, que los jóvenes hoy miran la universidad de una forma distinta, con una comunicación inmediata, quizás hasta el descubrir la máquina que nos lleve al futuro o al pasado, pero que los jóvenes ven que los problemas ancestrales de la República, en su falta de oportunidades, en los privilegios enquistados, como estamos viendo en las medidas que se están planteando en el servicio militar y otros, no han desaparecido de la faz del desarrollo institucional de nuestro país. Y entonces eso exige otra mirada con los jóvenes. Eso exige, de repente, y esta no es una posición política, doctor Palomino, estamos preocupados en ese tema por razones de una multa, otra multa, hay violación o no hay violación, hay sorteo o no hay sorteo. Quizás el sorteo no tiene nada que ver en el fondo del problema, el problema es otro, que no puedo explicarlo mucho porque esto va a terminar a lo mejor en el fuero de uno. Pero lo que sí puedo pensar es con cualquier joven muchacho que he conocido y que ha sacado 20 cuando postulaba a la Marina o a la Fuerza Aérea. Y que al final, y es aquella de que digamos entonces, que quien quiere ser marino, oficial o de la Fuerza Aérea Oficial, tiene la obligación primero de hacer servicio militar obligatorio, sea quien sea, aunque sea el hijo del almirante. Porque si no, no ingresa. Porque tenemos que ver una situación trascendente que la soñaba yo desde adolescente.
Una de las razones por la que nuestro país no ha alcanzado el desarrollo, a pesar de haber tenido ciclos evolutivos de mucha reserva económica, antes de que haya Banco de la Reserva y ahora que tenemos en el Banco de la Reserva, y una de las razones por las cuales se ha sentido más el dolor en las juventudes es aquella de pensar de que en la carrera sale uno 1 kilómetro antes y a ti te detienen para que el otro trate de llegar y recién pueda salir. Esa situación que puede tener por nombre privilegio, coyuntura o lo que fuere, tiene por cierto la razón de que genera lo que se llama desproporcionalidad y hasta cierto punto genera resentimientos, genera una situación que se hace sentir que a uno le cierran la puerta a pesar de que tiene la capacidad de realizarse. Y eso es lo que se tiene que cambiar. Y eso es lo que se tiene que cambiar desde la norma hasta en la estructura y en la actitud de quienes tienen las más altas funciones en nuestro país. Yo he escuchado con atención al doctor Palomino Manchego, con atención en la parte, me ha ganado usted en vehemencia, doctor. Creo que ya visora una constituyente y piensa postular. Porque me ha ganado en vehemencia, ¿no? Los jóvenes estudiantes dirán acá en radical. Y eso está bien, porque definitivamente, pero la experiencia nos ha demostrado que tenemos que conciliar, tenemos que sentarnos, tenemos que dialogar, tenemos que tratar de perjudicar en lo mínimo la estructura económica del país sin que esto signifique privilegios para que quienes tienen mayor oportunidad y posición económica en nuestro país. La igualdad radica en la igualdad de oportunidades, de las facilidades en el desempeño que uno pueda realizarse. Y ese es uno de los temas ciertamente que están desarrollados y que me honran en este compendio de artículos que algunos se habían olvidado y que no ha sido mi intención de sacar otra edición que me ha prometido el doctor Palomino, pero pudiera ser que se van a incorporar. Pero lo cierto, mis queridos jóvenes estudiantes, profesores, amigos, dignísimos embajadores que la verdad emocionan y honran, es el atractivo de San Marcos, doctor Palomino, esta concurrencia extraordinaria. En realidad es San Marcos, su historia es América Latina. Y el esfuerzo ahí también está en la tarea educativa. ¿Qué decimos nosotros ya en ese entonces? Hay cosas que lamentablemente suceden que las hemos dicho como soluciones muchos, hace 30, 20, 10, o si quieren ser más frescos para los jóvenes 5 años, y los muchachos se preguntan a cada rato, cuando sale en la prensa una noticia y sale el debate. Y yo digo, los chicos dirán, pero si esto ya hace 5 años, 10 que lo han dicho, y otra vuelta el mismo problema, otra misma las vueltas propuestas de solución. En eso tenemos el privilegio entonces de tener una capacidad de olvido que no nos supera a nadie. Nosotros olvidamos frescamente lo de ayer y al día siguiente nos dicen otra cosa y creemos que recién se está diciendo, o lo que es peor, que recién está sucediendo. Entonces, yo no sé si esto significa una posibilidad de desnutrición neuronal o una inquietud de indiferencia radical que los jóvenes reclaman que no se mantenga vivo. Y es por eso que este esfuerzo, y yo no puedo negar en esto, para no cansarlos a todos ustedes, que además implica que de alguna forma he traído unos pequeños ejemplares, porque el dueño de esto es la Ricardo Palma, no la estoy criticando, sino definitivamente ellos son los generosos editores, para que usted, doctor Palomino, no los venda, sino conociéndolo pues por su inquietud naturalmente, sino los sorteen entre los muchachos o los de los que tienen las mayores condiciones y voluntad. Y cuando hablo de voluntad me habla de biblioteca, ya ves, ¿no? Pero la biblioteca es gratuita, ¿no? Miren, decía al empezar que una de las razones del fracaso en muchas de nuestras actividades es la falta de vocación. La vocación, mis queridos amigos, sobre todo los jóvenes, es fundamental para que luego el éxito, sin sentirlo, te acompañe constantemente. Y el éxito está en la felicidad de hacer lo que tú querías hacer, de realizarte en lo que habías soñado. Hoy usan, en términos ya desaparecieron mucho esa cuestión de los países del tercer mundo, que se creó justamente en la década del 77, creo, aquí, todavía con el régimen militar, todos los países del tercer mundo que caminábamos hacia el cuarto.
ahora han sido más prácticos, se dicen los viables e inviables, los países viables, y hay unos que han generado, unos sociólogos buenos, dicen, el camino a la como para satisfacer un poco a los que de alguna forma estamos sin mucha posibilidad por culpa nuestra. Pero una de las cosas de la viabilidad es que por lo menos el 70-80% de su juventud, de su población, termine trabajando en lo que se preparó, en lo que soñó, en lo que quiso realizarse. Y uno de los factores de la inviabilidad es que el 70 u 80% termine laborando amargo y molesto en lo que nunca quiso hacer ni se preparó para ello, sino que la coyuntura del sistema lo obligan a dejar su título ganado con mucho sacrificio y estudio colgado. Algunos hacen fortuna, ciertamente en otros, pero no es la felicidad de lo que soñó de adolescente como realización. Y ese es el esfuerzo entonces del que tenemos nosotros que realizar. El esfuerzo que lo tiene que construir, doctor Palomino, la juventud, con una casi mínima colaboración de los profesores, sobre todo en el sentido que el hombre y el niño y el estudiante aprende con el ejemplo. Y si queremos hablar nosotros entonces de construir un país con autenticidad democrática, sin jóvenes que piensen en la subversión, sin jóvenes que estén pensando naturalmente en que este sistema no sirve, tenemos que demostrarle que quienes dirigen su país, que quienes conducen sus universidades, que quienes están en sus más altos cargos, tienen por su conducta la identidad moral necesaria para demostrar a su nación que verdaderamente merecen estar conduciendo su país. Esa parte sé que no agrada mucho, no la voy a volver a repetir. Pero es necesario, imprescindible, que el ejemplo ayude a lo que hacemos en la vida universitaria. ¿Cuánto ha cambiado los tiempos? ¿Cuánto ha cambiado la propia universidad hasta cierto punto? Pero hay una enorme diferencia. Si hacemos memoria, el hecho que se haya generado las universidades particulares con tanta facilidad, unas muy honorables, muchos nos debemos a ellos como profesores académicos, nunca debió admitirse que eso signifique que se postergue también a las universidades del Estado. Ha debido justificarse. No olvidemos que en la Constitución del 79 a la que hemos hecho referencia, el presupuesto por la educación era de 20%. Hoy, escuchamos a diario, creo que no se llega ni al 3%. Y una de las características fundamentales, o entre tantas, de la democracia es la libertad, la cultura, la transparencia, la moral. Ya decía en tiempos viejos Ptolomeo, la democracia exige no solamente la transparencia en los gobiernos, sino también la obligación de sus gobernantes de dar cuenta de sus actos todos los días que lo exija su nación. Y entonces no sé por qué tanto se molestan cuando el pueblo le pregunta a los que gobiernan lo que quieren conocer. Es porque no hemos alcanzado el grado de viabilidad y civilización necesario. Tendríamos que decir tantas cosas, pero comprenderéis que la mayor satisfacción, primero mi gratitud a los jóvenes, que son los que generaron mi presencia. La verdad, una cosa muy emotiva, y le digo a mis amigos embajadores que esta noche me acompañan y los amigos, pero que son menos frente a la cantidad de jóvenes sanmarquinos y profesores que emocionan a este modesto artesano del derecho. Y emocionan por la poca difusión, la capacidad organizativa de esta universidad, de su juventud. Me hace acordar, hace 2 años, pueden ser 3, pero son, creo que más cercano a 2, cuando en Francia casi derrocan al primer ministro la juventud universitaria, que alegaban que en la campaña electoral les habían prometido la Ley General del Trabajo Juvenil. Y como encontraron que la ley del trabajo que les habían prometido no era trabaja un mes y te vas, trabaja un mes y te vas, los muchachos iniciaron su protesta y empezaron en la Bastilla, 200.000 jóvenes franceses. Y no le creyeron cuando la prensa se acercó y el presidente invocó a sus padres que se los lleven a los chicos, retiren estos muchachos, van a tener problemas. Los chicos dijeron que en la Bastilla mañana somos 2 millones. Se rieron.
eran 2 millones al día siguiente. Y cuando la prensa le dijo cómo lo han hecho, se ríe. ¿Cómo lo hemos hecho? Por internet. Por internet. Y ahora hay mecanismos. Yo me peleaba con un amigo para mejorar la comunicación telefónica. Él y yo estábamos desubicados. Vamos a tener que contratar un personaje, ¿no? Y que, bueno, felizmente veo justamente a mi amigo, pero hábilmente se ha sentado Jorge el Castillo atrás desde que he escuchado que van a tomar la universidad. Entonces, fíjense ustedes, mis queridos amigos, es otro momento que reclama la juventud. Miren, hay frases, las frases señalan su tiempo. Nosotros hemos crecido en una generación en que se decía, la historia lo juzgará, y tú te quedarás contento. Decía, ese ladrón miserable, no te preocupes, decían, la historia lo va a juzgar. Hoy los chicos tienen la razón. Cuando yo a mis alumnos, la historia, no, profesor, me dice, ¿qué es la historia? Queremos que los juzguen ahora y aquí, que respondan ahora. Y esa es la exigencia, y ese es el mensaje al que me sumo con los jóvenes. Ahora y aquí queremos que empiece a cambiar el Perú con una auténtica calidad de moralización e identidad por la lucha contra la corrupción. Haber escuchado de José León Barandiarán, que es la condecoración que me honran, miren ustedes cuánto de beneficio estamos teniendo en San Marcos. Es hablar de mi época adolescente cuando practicaba en el estudio de Emilio Casita Rivas. José León Barandiarán era un consultor de su estudio. Esas épocas, fíjense ustedes, cuando yo era practicante, en qué ambiente crecí profesionalmente o intentando ser abogado con mucho esfuerzo. Centromil Perú, Hierro Perú, Cielo Perú, Aero Perú. Había, me acuerdo que el estudio de Emilio dirigía una cuestión del fútbol Perú. Había para acertar también, ¿no? Fútbol, es decir, todo era estatizado. Y José León Barandiarán llegaba a su edad ahí. Por eso la razón de una emoción tremenda de lo que significa esta condecoración para mí. Con el agregado que el doctor Palomino me ha dicho que he hecho un esfuerzo económico para que esta vez no se despinte en poco tiempo. Eso ya es una generosidad de los capitales del doctor Palomino. Yo no quiero despedirme sin contarles y decirle a los muchachos que escriban cada día mejor que uno. Yo les voy a hacer una confesión, nunca pensé, y esta es la segunda vez, que un pequeño esfuerzo que estaba ahí iba a tener tanta satisfacción si yo les contase cómo está yendo. Pero coincide en el Perú, hoy todavía hay Concitec. Hace unos años, cercanos todavía, para estar con los jóvenes, escribí un libro, me acuerdo si era el cuarto, que se llamaba Nuestra época, nuestro destino. Tuvo un éxito impensado en el sentido que cuando yo salí de Concitec, en el éxito que solo daban 1000 ejemplares, me dieron 4000, y dije yo, ¿quién me va a leer? ¿Qué hago con tremendas cajas? ¿Qué hago? Entonces me fui a la librería Studium, que me acuerdo que estaba en la Plaza France, y había un español ahí dirigiendo, y canjeé casi todos mis libros, por lo que a mí me gustaba. Claro que el negocio lo hizo él, después me di cuenta. Pero en algunos había dejado, por esa falta de confianza en uno, mi tarjeta. Pasa un tiempo muy breve y recibo una carta del señor Lázaro Ginebra y de una doctora que después fue una personalidad, creo, en el gabinete de alguno de los gobiernos en tu país, Real Peculiar, la doctora Marta Marcas de Brown. Marta Marcas de Brown, ¿no es cierto? Creo que llegó a ser ministra de Salud. Bueno, ella estaba en Nueva York. Y entonces me envía una carta diciéndome que había ganado un concurso. El concurso del Círculo de Escritores Iberoamericanos Residentes en Nueva York. El nombre era tan largo que yo dije, aquí empezó la mesida. Y miren que no era lo de ahora, que te llaman por tus beneficios sociales, te engañan y por teléfono se hacen dueños de tu plan. Entonces comprenderán que yo dije, no, esto es una broma. Yo decía, ¿cuál de mis amigos? Qué desgraciado, esta broma no se hace, ¿no? Y entonces, oiga, viene una segunda carta. Ya no la firmaba Lázaro Ginebra, sino Marta Marcas de Brown. Un lenguaje muy caribeño. Me dijo, oiga, Fernando, que no sé por qué no contesta, si nosotros tenemos para enviarle el pasaje, queremos tenerlo los cubeños, unos términos aquí. Yo decía otra vuelta, no, esto ya no, esto se pasaron, esto ya no.
¿Cómo se burlan de este pobre estudiante universitario? No puede ser, no creía. Vino la tercera. Fíjense cómo es el destino, que firmaba Odón Betanzos Palacio. Y como decía, director de la Academia de la Lengua de Nueva York, dije, ya, estos son temerarios, se pasaron. Pero me vino la inquietud de ir, y eso lo he aprendido y ahora me ha dado resultado con un engaño que pretendía hacer alguien en la SUNAT y la Contraloría. Eso se las cuento otro día. Y entonces dije, esto no, me voy a la Casa aquí de la Cultura y me voy a la asociación, etcétera, y figuraba el doctor Odón Betanzos como director de la Academia de la Lengua de Nueva York. Dije yo, qué bárbaro, qué bruto, me fui corriendo a escribirle. Y así terminé, oiga ustedes, en Nueva York. Imagínense ustedes, imagínense, en Nueva York. Y hablando, encontré a un compatriota, el doctor Chan, que pertenecía a ese mismo círculo. Termino en Canal 41, en WJID, con Nidia Negrón, con Gilda Miró, periodistas extraordinarios. ¿Cómo llego ahí y cómo me salvo? Y con esto termino, para los muchachos. Estoy sentado frente a los millones, como dicen ellos, con Nidia Negrón, Fernando, de costa a costa de los Estados Unidos de América. Vamos a hablar de literatura clásica. Yo estaba helado. ¿Qué literatura clásica voy a hablar yo? Y era que las del círculo de escritores pasaban de 70 años y tenían una influencia bárbara, pues ahí en Nueva York con los canales y me habían sentado. Les juro que nunca, no sé si les ha pasado a un muchacho quizás aquí que están con nosotros, no sé. Bueno, ahora al declarar ya ni se declara, pues no sé, pero hay un momento donde uno se queda feo, no se te mueve nada. El cuerpo se te congela. Entonces cuando Nidia Negrón dice, felizmente dice, Fernando, tú sabes que la televisión tiene publicidad, unos segundos y volvemos nuevamente, amigos de costa a costa de los Estados Unidos, con Fernando Calle a hablar de literatura clásica. Yo decía, ya ni le respondía. Cuando en ese momento veo que le ponen un papel, un mensaje, y lo único que veo dentro de mi parálisis ya, decía ahí, Vargas Llosa ha sido atacado por búfalos sapristas en Arequipa. Comencé a recuperar un poco el calor. Dije, esto es mío, la Virgen, yo soy creyente. Entonces, ¿por qué se lo han puesto? Volvemos de la propaganda y me dice, don Fernando, mire, pero antes ha llegado un cable del Perú. ¿Qué sabe usted si al escritor Laureano, a su compatriota Vargas Llosa lo han apedreado, dice el término búfalos en Arequipa? Oiga, no paré de hablar, le juro, saqué todo lo que conocía de mi historia, todo, y no paraba, el otro me miraba así. Yo me acuerdo que le hacían cortes, yo seguía, ¿no? Hasta lo único que me dijo, don Fernando, por un minuto, usted sabe lo breve que es la televisión, esto, mire, no hemos podido hablar, pero usted no se pasa. Usted cuando vuelva a Nueva York, por supuesto, nunca más le he vuelto a buscar. Pero, como ven, las dudas de lo que uno hace, los chicos tienen que tener esperanza. Escriban lo que sea. Díganlo cuando estudiantes. Y tenemos la ventaja aquí, profesor, que estamos en un teatro académico, donde podemos desprendernos de nuestros credos religiosos, ideologías políticas, de nuestras ambiciones para hablar solamente de la ilusión de la búsqueda de la verdad y la academia con total libertad. Prácticamente podemos hacer toples académicos. Pero con la tranquilidad de que tenemos derecho a creer. Y los muchachos son los únicos que pueden crear, ayudarnos a crear a los que todavía somos jóvenes y darle esa fuerza de que el sueño se haga realidad. Digan cualquier tontería en el salón, de repente es una genialidad. Además, miren ustedes, cuando los profesores dicen tonterías es porque no hablaron en el salón, ¿no? Ya están diciéndolo después, mejor lo dicen de muchachos. Dichas estas cosas, la alegría lo invade a uno y de solo leer la resolución directoral, que me parece que ha sido presión juvenil, usted no creo que haya firmado con tanta facilidad. Vamos a apresurarnos porque me acaban de decir que los delegados están por definir si toman hoy el local o mañana, que ha habido una prórroga. Entonces, de alguna forma, miren ustedes qué alegría. Yo les quiero confesar y pueden revisar. Yo me gradué de abogado en 1978. Era dirigente, era vicepresidente de lo que ese entonces se llamaba Comisión Nacional de Reconstrucción de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que nombre no entraba, pero al reducirlo era bien fácil con AFET, ¿no? Pero era tremendo. ¿Por qué? Porque la dictadura militar, si ustedes se acuerdan, disolvió todo. Pero ¿dónde viene la anécdota? Justamente yo me gradué gracias a que los de seguridad abrieron, porque había bombas, había gases, empezábamos casi un año de huelga estudiantil contra la dictadura. Yo salí ese día por suerte. Y miren qué casualidad. Hoy me condecoran, no sé si podemos salir todavía,
Pero en medio de una asamblea, ¿no?, de delegados de derechos, que ante la situación de una ley que la podemos hablar otro día y que llegará probablemente al Tribunal Constitucional, si todavía estamos ahí, no lo sé, pero llegaremos ahí, por mandato de la ley estaremos ahí. Naturalmente están sesionando, presumo por mi olfato, porque así hemos sido nosotros, que van a tardar un poco, por eso estoy confiado de que todavía podemos recibir la condecoración y despedirnos, así que señores embajadores, no se preocupen. Dicho esto, muchísimas gracias, decano, muchísimas gracias, San Marcos, no se imaginan lo que significa para uno. No tienen idea, muchachos, usted no tanto porque aquí vive ya muchos años y va a salir con pensión de la 2530, pero no se imaginan lo que significan para un artesano estar en este teatro sanmarquino lleno de jóvenes de San Marcos. No saben lo que significa nuestra universidad, que es la grandeza de esta América morena, indoamericana, que nos une cada vez más a este pueblo continente que estamos obligados a hacerlo realidad. Muchas gracias. Seguidamente tendrá lugar la condecoración al doctor Calle, pero previamente a ello haremos una mención propicia y adecuada de los saludos que le han hecho llegar diversas personalidades del exterior. Entre ellos, el doctor Juan Colón es la máxima distinción de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Universidad cuatricentenaria, y así como también la facultad, es una distinción que solo los más ilustres juristas han recibido. Doctor Palomino, ¿qué hago? Muchas gracias. Distinguida concurrencia, queridos alumnos, efectivamente vamos a dar cuenta de la distinción académica al doctor magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle. Están viendo ustedes ahí al frente al jurista del siglo XX, José León Barandarán, decano del Bicentenario Colegio de Abogados de Lima. Y esto lo digo básicamente para las personalidades científicas y académicas del extranjero. Decano de la Facultad de Derecho. Accedió al sillón rectoral cuando yo nacía en 1957. Jurista por excelencia, hombre sencillo, hombre común y corriente, contertulio de primer orden, enterrado en el cementerio de Surquillo, en una tumba tan sencilla como lo fue en vida. Ahí goza la paz en la tumba, el maestro de maestros, como se lo dijimos cuando lo fuimos a visitar por última vez, estando él ya delicado de salud en su lecho de dolor. Tuve el honor de ser el último de los profesores que lo entrevistó, recordado maestro José León Barandarán, y que ustedes lo pueden consultar en los 3 tomos que en su momento publicó el Congreso de la República en su homenaje. Por eso, maestro Fernando Calle, así como México tiene un referente obligatorio como es Fixamudio, así como Puerto Rico y Santo Domingo tiene un referente obligatorio como es Eugenio María de Hostos, así como Chile tiene un referente obligatorio como es Andrés Bello, así como Brasil tiene un referente obligatorio como es Miguel Reale, así como Argentina tiene un referente obligatorio como es Juan Bautista Alberdi, San Marcos tiene una carta de presentación, y esa carta de presentación en el mundo jurídico es el maestro José León Barandarán. Quiero recordarle, magistrado Calle, de que usted se encuentra en el recinto de la intelectualidad, tal como lo calificó uno de sus hijos predilectos en la vieja Cazón de San Marcos, cuando le otorgaron el doctorado honoris causa, Mario Vargas Llosa. Usted se encuentra
frente a la Salamanca de América, fundada un 12 de mayo de 1551, y que ustedes lo tienen en el folder, el acta natalicia, que la firma la reina Juana ante la ausencia del rey de dos mundos, Carlos V. Ese es el San Marcos, maestro Calle, en donde en su momento firmó el acta de la dependencia, en donde en su momento recibió a dos hermanos que venían de Europa, San Martín, cruzando Espinazo Dorsal por Chile, ingresa al Perú, y del norte Simón Bolívar. Y ese es de San Marcos, que también en su momento profesores, alumnos y trabajadores no mermaron, porque sabían perfectamente que la patria es el lugar sagrado donde reposan los restos de nuestros antepasados, y estuvieron al frente de la Guerra del Pacífico. Y ese es de San Marcos, maestro Calle, que precisamente este día viernes 21 de junio a las 9 de la mañana va a desarrollar su marcha institucional en defensa de la autonomía universitaria y de la garantía institucional. Acepte usted del viejo claustro sanmarquino la máxima distinción que otorga la Facultad de Derecho, es decir, la medalla José León Barandiarán. Además, también acompaño la resolución del decanato que da cuenta de esta distinción al maestro y juez constitucional Fernando Calle Ayín. Y para cerrar el círculo y para que vea, maestro Calle, la muestra de desprendimiento que tenemos los sanmarquinos, permítame entregarle el PIN de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque ese es el gesto que nosotros cultivamos, precisamente este tipo de tolerancia, amistad, sin mácula, que nos une tanto a usted como a mí durante todos estos tiempos. El PIN de la universidad, llévelo con orgullo, simplemente porque es la universidad en donde políticos, juristas, parlamentarios, magistrados del Tribunal Supremo Militar, aquí presentes, en su día dieron sus primeros balbuceos en el mundo jurídico. Muchas gracias a todos ustedes. Citaria y popular que sabré llevar, tenga la seguridad como esos viejos tribunos romanos que dieron su vida por el pueblo, pero sobre todo por la educación. Sabré, y ustedes, San Marcos, serán los que permanentemente fiscalizarán, porque no imagináis vosotros el honor que significa para este modesto artesano de este pueblo continente tener la honra de una medalla sanmarquina. Haré todos mis esfuerzos que consuma mi vida para mantener con mi conducta y los pocos conocimientos que tengo, la confianza que me ha dado y el cariño que me ha expresado, y San Marcos, sobre todo la Facultad de Derecho. Muchas gracias a todos.